Hola amigos, mi nombre es Claudine, esto es Navegantes de Lira y en el día de hoy vamos a seguir viendo la vibración número 5 de todos los nacidos el día 5 o 14 o 23 de cualquier momento del año. Ya en el video anterior vimos la relación de la vibración 5 con los meses de enero y febrero. Vimos las características generales, una síntesis de lo positivo y de lo negativo de esa vibración. Y también vimos un poco de la relación de los que este año tienen vibración 5, la relación que van a tener este año con el año en curso, porque 2021 nos da 5 también, ¿no? Con esto que habíamos dicho de el viento de cola, lo importante de saber dónde estamos parados dentro de la vibración, si estamos de su lado más positivo, de su lado más negativo, las consecuencias van a ser diferentes. Eso se encuentra en el video anterior. En el día de hoy vamos a ver la relación de la vibración número 5 con los meses de marzo, de diciembre también, porque diciembre yo sumo 1 más 2 me da 3, entonces entra de lo que es el mes de marzo, abril, mayo y junio. Y va a haber una tercera parte que va a ser lo que resta, digamos, de la relación de la vibración, lo que resta con la relación con los demás meses, ¿no? Hasta llegar al mes de noviembre. Bueno, bien, entonces, prosigamos. Vibración 5, mes de nacimiento 3, o sea, esencia 5, personalidad 3. Todavía aquí mi personalidad tiene un rango de vibración menor a lo que es mi esencia. Por lo tanto, yo voy a focalizar, como bien habíamos hablado en otros videos, voy a focalizar todo ese potencial que yo tengo como 5 de libre pensador, de disciplinado, de libre pensador, de amante de las artes, de pensamientos ágiles e innovadores. Todo eso lo voy a ir a canalizar a esta personalidad 3. De ahí que va a haber, en este caso, vamos a tener varias coincidencias entre la vibración de la personalidad y la vibración de la esencia. En este caso yo lo he llamado el encantador de serpientes, ¿no? Por esta cuestión de que el encantador es el que provoca que aquel ser que parece indomable se someta a su voluntad, digamos. La hipnosis. En este caso, a mí me van a ver con una personalidad muy social, como una persona muy bondadosa, muy paciente, muy simpática, de modales exquisitos, con muy buen humor en el sentido de ser una persona positiva y que hace que los demás hagan lo que él quiere sin nada de esfuerzo, ¿no? Sino que a través del juego y del buen humor, de las buenas maneras, de las buenas formas. Si yo a eso le sumo lo encantador del número 5, porque los 5 son muy bellos externamente e internamente y además tienen muy buen humor, entonces vemos que son personas que pueden llegar a tener una llegada muy específica, muy de dinamita, podríamos decir, ¿no? Como una gran explosión de encantamiento, ¿no? Que hace que los demás se queden así por horas escuchándolo, prestándole atención, sin demasiado esfuerzo, ¿no? Sencillamente con la presencia de ellos, más toda esta aura de positividad que yo es como que, ¿no? Doy hacia afuera, ¿no? Reflejo hacia afuera. Bien, entonces, hay muy buena comunicación en el 3, van a ver una persona que tengo muy buena comunicación, y si yo a eso le sumo esto de que el 5 es un profesor que ya tiene un bagaje de conocimiento y de sabiduría, bueno, me da aptitudes incluso para ser profesor, ¿Por qué digo profesor? Y profesor universitario, terciarios también, pero digamos en el ámbito que él quiera, porque como el 5 es muy libre, él puede elegir dónde, pero por su personalidad quizá tenga esa tendencia a elegir explayarse o manifestarse en un nivel universitario o terciario, porque el 3, recuerden que lo rige Júpiter, y Júpiter está relacionado con los altos niveles de estudio. En este caso, como 3, voy a tener también la tendencia a ser un buscador de la verdad, a detectar la verdad, a darme cuenta de cuando me mienten y cuando no, el dilema, ¿no? De
¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Bueno, más esta cosa mía de ser profesor y de tener una determinada sabiduría, me haga probablemente también pasar por todos los conocimientos filosóficos o de literatura, también de arte. ¿Por qué de arte? Porque el 5 le gusta la belleza, muchas veces se rodea de cosas bellas, y al mismo tiempo el 3 tiene que ver con habilidades artísticas. Entonces es como que estas dos cosas, tanto la esencia como la personalidad, es como que tienen varios puntos de coincidencia, Bien, por supuesto que probablemente desarrolla alguna habilidad artística como pintura o algún instrumento, ¿no?, musical, pero digamos lo va a arribar todo esto, lo va a desarrollar no de forma convencional, porque no me tengo que olvidar que soy un 5 y vengo como a ser la bisagra dentro de la evolución, ¿no? O sea, de por sí yo soy una persona que siempre estoy produciendo desestabilización, porque así es mi esencia. Yo vine como a desestabilizar para provocar siempre un cambio. Entonces, en todo lo que respecta a las artes, a las habilidades artísticas, probablemente yo tenga esa tendencia de no ser convencional. Quizá muchas veces no me entiendan o no comprendan mi arte, o la explicación que yo dé de eso que yo he visto de una determinada pintura, o de eso que yo en el caso de la filosofía, si yo sigo una carrera filosófica o voy por ese lado, ¿no? Probablemente las explicaciones que yo dé de lo que comprendo muchas veces sea rechazado o no sea entendido, ¿no? Recordemos que el 5 es como es el innovador, viene con ideas y comprensiones del presente, pero que provienen del futuro, y del futuro cercano y a veces no tan cercano. Entonces, muchas veces va a funcionar este 5-3 como un gran provocador, pero sin perder las maneras. Esto, por supuesto, que es del lado luminoso de este 5/3, ¿sí? Por otro lado, el 3 gobierna los viajes. Al 3 le encanta viajar. Como personalidad 3 probablemente tengamos, si somos un 5 de esencia, la tendencia a querer viajar. Obviamente esto le voy a sumar el amor por la aventura que tienen los números 5. O sea, no va a ser un viaje común y corriente, ¿no? De ir a un hotel y me quedo ahí, de ahí me voy moviendo. No, probablemente al 5 le guste más otro tipo de turismo, otro tipo de viaje, quizá más salvaje, por así decirlo, más en contacto con la naturaleza o con algo que lo acerque más a la aventura, o en un camping, o bueno, hay millones de alternativas en esto, ¿no? Por supuesto que al ser tan simpático y ser tan sociable, y si a eso yo le sumo la belleza del 5, probablemente sea un gran Casanova, o digamos, si llega a ese extremo, bueno, tenga varias relaciones, ¿no? Varias relaciones, porque son muy sensuales los 5, y si en esto lo enmarcamos en un ambiente social, significa que, bueno, va a conocer mucha gente. ¿Qué pasa si yo no me reconozco como este 5, pienso que soy un 3, o soy un desconocido para mí mismo? Entonces, ¿qué va a pasar con todo este encantamiento, toda esta cosa tan fabulosa de atracción sobre los demás? Bueno, se va a transformar en actitudes muy falsas o en una actitud muy manipuladora, ¿no? Porque si decimos que es el encantador de serpientes, pero en positivo, como aquella capacidad para mantener la atención del otro para que aprenda o para transmitir algo importante, o algo novedoso, el negativo es el manipulador, ¿no? Yo no me doy cuenta y me está haciendo creer o me está haciendo hacer cosas que en verdad yo en sí no las quiero hacer, pero es como que sin darme cuenta estoy haciendo algo que no debería, ¿no? Porque es la voluntad de ese otro que me está manipulando. Además, me voy a volver muy impaciente porque se va como a exacerbar, ¿no?, la impaciencia, porque el 3 en el negativo y el 5 en negativo, los dos son muy impacientes cuando se
se ponen en sombra. Además, las relaciones ya no se dan por generosidad ni por buena onda, sino para obtener algo, ¿no? Como estas relaciones por interés. Se transforman en aguafiestas, ¿no? De las reuniones. Llegan a una reunión y es como que apagan, ¿no? La llama de la diversión en los otros, porque ellos están como en sombra, están oscurecidos. Entonces, bueno, el 3 tiende a ser como pesimista cuando se pone negativo, y el 5 de muy mal humor y muy huraño, por lo tanto es el típico aguafiestas, ¿no? El que viene y te llueve la fiesta, por así decir. Desgastan al otro, llega un momento que los desgastan, y va a ser muy conocido este desgaste. ¿Por qué? Porque el lugar donde yo me estoy moviendo es el lugar de lo social. Por lo tanto, siempre va a haber un otro que va a ser afectado por mis actitudes negativas o mis actitudes de sombra. El 3, que tiene que ver con la generosidad y que tiene que ver con esto de nunca faltar el dinero. En negativo, a veces, como en positivo, constantemente recibe dinero. Si no es de una herencia, es por juego; si no es por trabajo; si no es por aparentemente suerte. En negativo se vuelven como despilfarradores, no saben valorar lo que tienen. Y si a eso también yo le sumo esto de la falta de disciplina del 5 cuando está en negativo, imagínense que cero administración de dinero, ¿no? Es como un caos total. Recuerden que el 5 cuando está en negativo es el que más se desdibuja de todas las vibraciones, el que mayor caos vive, digamos, cuando está en negativo, por esto de que está justamente en el medio de la numerología o Kinkai, ¿no? Que nos está marcando esto de la evolución del hombre, en un lapso de tiempo, ¿no? Desde el 1 hasta el 11, ¿no? Es como esta cosa de que, como es la bisagra, como hay un antes y un después dentro de la numerología, el 5 es muy importante. Por ende, como es el que viene a desestabilizar para que se produzca una evolución, para que se produzca un nuevo comienzo o una profundización de lo que ya se venía viendo, justamente esa desestabilización en negativo es el caos. Es el caos, pero no el caos del que uno puede sacar esto de la creatividad, sino todo lo contrario, ¿no? Es el caos que no me permite hacer nada, que me marea, solamente eso, me marea y me hace sentir que estoy perdido y nada más. Bien, no sé si me olvidó de algo. El 3. El 3 como personalidad quizá tenga la tendencia también a esto de estudiar idiomas. Le puede ir muy bien con esto, porque recuerden que el 5 es el profesor, ¿no? Enseñar y aprender idiomas vendría muy bien. Bien, los dos son muy independientes. Lo recalco mucho este 5-3 porque tienen muchas coincidencias. Eso quiere decir que internamente la persona no va a estar tan combatiendo consigo misma, sino que va a tener más coincidencias que cosas que no coinciden, y eso es muy positivo para la persona. Por eso, si lo sabe usar en luz, va a ser maravillosa su vida y maravilloso lo que pueda brindar a los demás. Maravilloso lo que pueda brindar a los demás. Muy bien. ¿Qué pasa si yo nací en el mes de abril? Un 5 del 4. Bueno, fíjense que por un lado tenemos el 4, que es la base, es la estructura, es la estabilidad, es la seriedad. Esta es la parte que yo muestro al mundo, así me ven los demás. Por eso me van a ver de esta manera. Me van a ver como un 4 más que como un 5. Todavía la vibración es menor que la esencia. Entonces es como que yo puedo teñir esta personalidad con mi esencia, ¿no? Es como que focalizo todo eso que yo soy. Todo eso que yo soy lo focalizo en esta personalidad. Pero fíjense que es como casi un antagonista de este 5, ¿no? Primero porque en la numerología está puesto delante, ¿no? Yo vengo así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá viene el 5, que desestabiliza. Después llega el 6 y el 7, ¿sí? El antes y el después nos puede hablar no de un antagonismo, pero de algo que dentro de la persona produce como fricción. Y por eso es muy importante
que la persona sepa cuál es la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Y cómo hacer para integrar estas fuerzas que producen fricción si yo no las integro? De toda fricción yo puedo obtener el fuego, a veces. Y el fuego me puede servir o para alumbrarme y cocinar, o para terminar con todo, quemarlo todo y provocar la muerte. Entonces depende de mí la capacidad que yo tengo para integrar esa fricción. En este caso va a haber fricción. Primero porque a mí me van a ver más como un 4 que como un 5. Y además como energías, como les dije, si bien no son antagonistas, pero sí produce mucha fricción. Porque una tiende más al reposo y la otra tiende más a la actividad, a ponerse en marcha. El reposo viene por el 4, el ponerse en marcha viene por el 5. Ahora, me van a ver, como les dije, serio, confiable, leal, inteligente, con decisiones muy correctas, muy organizado, muy objetivo. ¿Sí? Ahora, mi tipo de pensamiento va a ser un pensamiento más bien conservador, pero no porque no pueda tener ideas brillantes el 4, porque así las tiene, sino que porque busca en todo la vibración, me va a buscar a mí la tendencia, o yo voy a tener la tendencia, a pesar de ser un 5, si tengo esta personalidad, voy a tener la tendencia a buscar bases firmes en todo lo que yo comience. Recuerden que el 4 tiene que ver con la construcción, desde lo físico hasta lo más grande, ¿no? O sea, lo físico, después mi casa, después las instituciones, después las naciones, o sea, cada vez más grande. Instituciones de la política, instituciones religiosas, el matrimonio entra dentro de este 4. Entonces, a mí me van a ver, digamos, con un pensamiento quizá más conservador y no tan, digamos, de cosa cambiante, no tan innovador quizá no me vean tan innovador, sino me vean más conservador. Entonces, lo de la innovación es como que a veces se va a sentir frenada por este 4. Ahora, yo puedo ser inteligente, usando esta inteligencia de este 4 que tengo, más el pensamiento ágil e innovador de este 5, y usar la estructura para yo manifestar mi esencia cambiante, porque si sabemos de algo que es constante en una vibración 5, es el cambio. Entonces, yo voy a tener mi trabajo, voy a tener mi casa, quizá como 5, quizá yo no cambie de trabajo todo el tiempo, o no me mude de casa todo el tiempo, porque el 5 es un explorador, el 5 es viajante, conocedor, ¿no? Viaja y conoce, va y se instala en otro lugar, ¿no? Esta necesidad del cambio. Hoy tiene un grupo de amigos, mañana tiene otros, ¿no? O sea, está como en el medio, como les digo de la numerología, ¿no? Desestabiliza todo el tiempo para ir avanzando. Su experiencia de aprendizaje depende de eso, depende de los cambios. Como 4, mi tendencia va a ser más a estar más, no frenado, pero a ser más lento, a que me atraiga más estar en un lugar. Pero como 5, para yo no sentir frustración, tendría que integrar este 5 a este 4. O sea, tengo mi casa, pero cada determinado tiempo, si yo siento la pulsión o esto de esta tendencia, esta sensación a cambiar, no me va a dar quizá para cambiarme de casa, pero sí para renovar mi casa. Entonces capaz que voy a cambiar los muebles del lugar cada tantos años, cada tantos meses, o voy a cambiar los colores de las habitaciones o de los acolchados, o incluso mi forma de vestir. Quizás yo sea más formal, pero dentro de esa formalidad vaya cambiando, ¿no? Obteniendo otros estilos dentro de esa formalidad. No siempre va a ser la misma, incluso mi aspecto, ¿no? Teñirme de un color, después me tiño de otro, pero siempre dentro de mi mismo corte de pelo, por ejemplo, que eso sería una estructura. Los diseñadores de interiores quizás estén dentro de este rubro, ¿no?
porque ellos toman una estructura, que es la casa o una habitación, que ya la estructura está, la persona va a seguir viviendo ahí, pero el diseñador viene y te cambia, usa esa estructura y la cambia. Hoy le pone esta cortina, pone ese sillón allá, esta mesa acá, ese jarrón allá, y dentro de 4 años, cuando la persona se hizo mayor, quizá, bueno, tiene necesidad de hacerle otro cambio, que esté más adecuado a su estilo de vida de ahora. Entonces, el diseñador de interiores, en cierta manera, puede ser un 5-4, porque se toma de la estructura para realizar los cambios. No es que le dice a la persona, bueno, vamos a comprar una casa nueva. No, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que contás? Y de acuerdo con eso, bueno, vamos a transformar, porque el 5 es el gran transformador, ¿sí? Reciclar, innovar, el tema del reciclamiento, esto es fundamental para este 5/4. Incluso dentro del matrimonio, que puede ser que tenga la tendencia, ¿no?, a lo que es el matrimonio, ¿no? Haga esto justamente, ¿no? Este reciclado o usar estas actitudes que ya se van repitiendo muchas veces, está generando rutina, bueno, ¿qué aporto de nuevo? Y en esto, dentro de lo que es la relación matrimonial también, ¿no? Este 5, que es el profesor y que tiene mucho saber, en el 5 aparece esto del conócete a ti mismo, entonces si empieza a desplegar esta beta de empezar a conocerse más profundamente, eso naturalmente va a provocar un cambio en la pareja. Y la pareja se va como a reciclar, se va a reciclar, se va a renovar. Sin embargo, va a seguir dentro de esa estructura matrimonial. Quiero creer que soy clara con esto, ¿no? Ustedes igualmente, si tienen alguna duda, saben que tienen los comentarios para hacerme llegar todas sus dudas o sus preguntas. Bien, en negativo hay toda una falta de renovación. ¿En negativo qué significa? Que yo me he identificado totalmente en este 4 y me he olvidado de que soy un 5. O directamente soy un desconocido para mí. Entonces, ¿qué pasa? Este 4 que me hacía bajar como los decibeles en cierta forma, porque el 5 es muy rápido, recuerden que el 5 lo lidera Mercurio, y Mercurio es como que es muy rápido, las personas 5 son muy mercuriales, tienen mucha agilidad mental, de enlaces de ideas unas con otras, son muy rápidos. Este 4, que si bien lo hacía un poco más lento, este 5 es como que lo frena un poquito, pero quizá también como para darle mayor profundidad a este 5, ¿no? Y no para que sea tan polifacético, se pierda en la superficialidad. Entonces este 4 es como que le da una base específica y dice, bueno, en esto vos tenés que provocar un cambio, una renovación. En negativo, ¿qué significa? Que este 4 es como que se estanca, se vuelve denso, pesada la persona, y es como 5, como que pierden todas sus cualidades, como que pierden todas sus cualidades, ¿no? Es como que se generara como una represa. ¿Vieron las represas, no? Donde el agua queda detrás y adelante se seca todo absolutamente, ¿no? Es como un gran bloqueo. La persona se bloquea. El 4, que es hiperinteligente, y el 5, que es brillante en sus ideas, especialmente las futuristas, es como que todo eso se seca. Es como si eso se bloqueara. No es que no esté, pero es como que la persona no lo puede, no lo puede vivir. No puede vivir esto de la inteligencia sumada a las ideas, no las puede plasmar en lo práctico, no los puede bajar a la realidad, ¿no? Cuando para el 4, como 4, va a tener esa necesidad de hacer las cosas muy tangibles, ¿no? De construir cosas que se vean. Entonces eso es como que no se va a poder realizar, porque se va a bloquear todo, ¿no? El 4 es como que termina pesado y denso, y el 5 es como que, bueno, no lo puede hacer, pierde sus cualidades. Recuerden que el 5 cuando está negativo es el que más se dibuja de todas las vibraciones de la numerología. Entonces que todo eso brillante que él tiene, esa forma de ser tan encantadora, es como que se pierde, se diluye, como si se evaporara, ¿sí?
Los dos en negativo, tanto como personalidad como por esencia, se vuelven excesivamente flojos. Recuerden que el 5 tiene que ver con la disciplina. El 5 es muy exigente consigo mismo, pero en negativo, o sea, exigente consigo mismo en el buen sentido, ¿no? Me exijo lo mío, o sea, mucho a mí, porque sé que en esto soy bueno, pero en negativo es todo lo contrario, es la flojera en su máxima expresión. Y al 4 le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque la misma torpeza y densidad hace que, bueno, no se pueda poner en movimiento, no puede ejecutar esas cosas que son tan imprescindibles para él. Se vuelven muy indecisos los dos, muy indecisos. Por personalidad le va a costar decidir mucho en las cosas personales. Y con respecto a su 5, a su esencia, va a ser muy indeciso con respecto a si es valioso o no es valioso. O sea, va a ser más profunda la indecisión, ¿no? O sea, ¿soy valioso realmente? ¿Sé esto? ¿Conozco esto de mí? ¿Conozco esto de esta realidad que estoy viendo? O sea, aparece mucha indecisión. Fíjense que todo se maneja en el bloqueo esto del hacer, ¿no? Primero en el pensamiento y obviamente por decantación en la acción. O sea, la acción va a ser nula. Y bueno, creo que les dije que también se vuelven muy infieles, ¿no? El 5 de por sí, cuando está negativo se vuelve muy libertino, muy infiel. Y el 4 también, ¿no? Pasa esto de ser totalmente leal a ser infiel. Por esto de la esencia 5. Siempre recuerden que si la personalidad es menor que la esencia va a teñir la personalidad con las características de sí misma. Por eso es tan importante que tratemos de conocernos a nosotros mismos y ver si estamos en luz o en sombra dentro de esta vibración. Bien, ¿qué pasa ahora si yo nazco un 5 de un 5? También recuerden que cuando se repite el número, eso significa, en cierta manera, que no va a haber tanta fricción entre una vibración y la otra dentro de la persona, pero sí va a estar muy exacerbado tanto lo bueno como lo malo. Entonces lo que voy a tener que tener muy en cuenta va a ser en qué parte de la vibración estoy parado en este momento. Si estoy en la parte más luminosa, soy una persona más bien disciplinada, estoy en el camino del conocimiento, trato de comportarme con libertad, soy leal a mis ideas, a mi familia, o en realidad no puedo con mi vida. O sea, en realidad no puedo comprometerme, no puedo relacionarme con los demás, estoy siempre de mal humor o estoy muy huraño. Entonces, bueno, voy a tener que ver cómo me estoy manejando en este momento. Pero digamos, como la persona la ven, la persona es. No hay dos caras, no hay dos caras, no hay dos caras. Ahora, como bien les había dicho antes, las fricciones muchas veces se producen porque la vibración puede estar antes del 5 o después del 5, como en este caso. Antes del 5 era el 4, como dijimos, y después del 5 el 6. ¿Por qué digo esto? Que si bien no son fuerzas antagónicas, son fuerzas que van a generar dentro de la persona bastante trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 4 de personalidad, pero soy de esencia 5, es como que en cierta manera yo me voy a sentir como frenado muchas veces en la expansión de mi esencia, porque el 4 tiene una estructura. Entonces yo voy a tener que desarrollar toda esta innovación, toda esta sed de cambios que tengo y de libertad, las voy a tener que bajar a la estructura. Entonces en un primer comienzo puedo sentir mucha frustración o opresión. Si yo no sé ver, si yo no sé comprender cuál es la lección de mi vida en este momento. Lo mismo pasa con el 5/6. Ahora ya incluso la personalidad tiene una vibración mayor que la esencia. Igualmente no deja de haber fricción. ¿Y por qué? Porque como les dije, el 5 es
desestabilización. Es el terremoto todo el tiempo. Es el que viene a hacer caer de esta estructura anterior, hace caer, es el rayo, hace caer toda la estructura. De lo que queda de la estructura, ponele que la estructura era así, de lo poquito que queda de la estructura se va a encargar este 6. Se va a encargar ese 6. En el 6 ya aparece el compromiso frente a esta nueva realidad, que no tiene nada que ver con esta, porque el 5 vino a trastocar, vino a probar, vino a mover, qué servía, qué no servía, y ahora de acuerdo al 5, ahora hacia dónde vamos, el 5 es la bisagra, el 5 nos muestra el próximo escalón, dentro de lo que es la evolución de un proceso o de una persona. Entonces, como 6, digamos, antes del 5, recuerden, son números más personalistas, más individualistas. Después del 5 aparecen los números más transpersonales, donde hay una mayor conciencia de la divinidad, mayor conciencia de relación con el otro, mayor conciencia de misión de vida y de servicio. Entonces, pasamos de algo más individual a algo más colectivo, pero no colectivo de cualquier manera, sino colectivo en el sentido de que me doy cuenta que hay una presencia que hasta el 5 yo no me daba cuenta. En el 5 yo empecé a conocerme y en el 6 me doy cuenta que ese conocimiento viene de una fuente superior a mí. Entonces, ¿cómo va a tomar este 5, que es suma libertad, libre pensador, al darse cuenta que de arriba, es simbólico obviamente, ¿no? De arriba me vienen leyes que no tienen nada que ver con las leyes humanas. O sea, es un paso más en la evolución, es un paso más en la darme cuenta. Entonces, aquí ya aparece el amor a Dios o la conciencia de algo espiritual, que es el que mueve los hilos. Mueve los hilos, hace que las cosas sean de una determinada manera y de otra no. El amor a Dios. Me van a ver como una persona espiritual, aparece la mística, aparece el compromiso con el otro, porque me doy cuenta que esta presencia divina está en todos también. Está en todos también. Si no estoy tan despierto como para darme cuenta que por mi personalidad tengo una tendencia al amor a Dios, probablemente tengo una tendencia a los ideales. O sea, un mundo más abstracto, vamos más hacia arriba, simbólicamente hablando. El 5 es el libre pensador, abre una nueva realidad, que es ir hacia lo más abstracto posible que se pueda. Entonces, como personalidad, yo les decía, me van a ver místico, me van a ver religioso, me van a ver con amor a Dios. Depende de lo despierto que yo esté, me van a ver quizá no con un consciente amor a Dios, pero sí con ideales, con ideologías, integrando un grupo, cuyas personas están en sintonía con mis propios ideales. Pues no estamos hablando de ideas, sino ideas serían el 4 o el 5. Estamos hablando de ideales, ¿no? La belleza, la paz, la armonía, la fraternidad. Entonces, todo, ¿no? Los movimientos de ecología, los derechos humanos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entran dentro del número 6. Ahora, ¿qué pasa? A mí me van a ver así. Me van a ver con una palabra de justa, una palabra de bendición, porque el 6 como esencia, pero también como personalidad, a mí me puede dar como esa tendencia a dar una palabra de aliento al otro, ¿no? En el 6 dicen que la divinidad baja sobre esa persona 6 y habla, ¿no? Tiene el poder del verbo, el poder de la oración, más el 5, que es muy ágil de ideas, digamos que se va a mover dentro de un grupo determinado que tiene sus mismos ideales o sus mismas creencias, aparece la religión, y va a poder como innovar o provocar determinados cambios. Ahora, ¿qué pasa?
Si yo pienso que antes del 5 todo estaba tranquilo, con el 5 vino el terremoto y puso a prueba todo, en el 6 hay como una necesidad de stand-by por un momento, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, volvemos de la guerra. No es la guerra el 5, pero pongamos este ejemplo. Volvemos de la guerra, vemos que algunas cosas sirven, otras cosas no. Bueno, eso es lo que ayuda el 5, ¿no? Bueno, esto sirve, esto no, esto sirve, esto no, esto no. Bueno, ¿qué cosas nuevas podemos hacer? Empezamos a hacer eso nuevo. Ese vendría a ser el 6. Nos ponemos todos de acuerdo, empezamos a hacer algo nuevo para reconstruir todo esto, sacar lo positivo, dejar de lado lo negativo. Bueno, eso ya se encargó un poco el 5. Ahora lo que tenemos que hacer es sentar nuevamente bases, pero no como las del 4, sino unas bases más elevadas de construcción. Ahora, el peligro de mi persona como 5, es querer todo el tiempo dentro de esta nueva estructura, o dentro del grupo donde yo esté, o dentro de los ideales que yo tenga, querer todo el tiempo innovar, cambiar, y nunca estar, como uno dice, cuando yo estoy satisfecho, ¿no? Quizá en su lado negativo, este 5 siempre sienta, esta persona 5/6, siempre, si no integra este 6, se sienta como insatisfecho, porque es como que su parte más combativa, entre comillas, porque viene a zarandear, es que como que muchas veces no va a ser tomada en cuenta en ese grupo, ¿no? Porque el grupo va a responder a un determinado nivel, que lo generó este mismo 5, ¿no? Lo generó este mismo 5. Pero como este 5 es siempre querer cambiar, probablemente, quizá, bueno, yo esté en un grupo con unos determinados ideales y quiera después yo que ese grupo siga cambiando, que no se quede ahí nada más. Entonces, muchas veces va a haber conflicto con la gente, porque hay gente que quiere tener unos determinados ideales y después se queda ahí, no quiere seguir adelante. En esto es muy importante porque en el ambiente que yo me voy a mover como 5/6 va a ser en un ambiente grupal. Ya no estoy solo, no puedo estar solo, no puedo decidir solo ya, porque como personalidad es como que voy a tener que a veces aceptar que los demás decidan otra cosa, que quizá no sea tan innovadora, ¿no es cierto? Por eso va a ser muy importante esto de el límite, cuando yo digo de que cuando la personalidad es mayor que la esencia, uno tiene que aprender a ponerse límites, pero no como represión a esa esencia 5, no, sino como una forma más sabia de integrar determinados grupos o de tener en cuenta determinados ideales o determinadas ideologías o determinadas creencias, con compromiso. O sea, en positivo, esta persona, si es disciplinada y está en positivo, va a generar muchos compromisos. Y los compromisos van a ser dentro, más que nada, si bien va a ser en grupos también que compartan los ideales, pero va a ser mucho dentro del hogar y la familia, porque como personalidad C yo voy a tender mucho a estar detrás de mi familia, ¿no? A poner el cuerpo por mi familia. Obviamente que en este caso, como personalidad me voy a ver más conservador de lo que yo soy. Pero como 5 yo puedo agregar de vez en cuando dentro de mi matrimonio y con mis hijos, dentro del ambiente familiar, muchas ideas renovadoras, muchas conversaciones renovadoras, ¿no? Como para que todo no sea tan conservador. Quizás yo funcione dentro del grupo, tanto familiar como social, quizás yo funcione como eso, ¿no? Como ese fusible que no permite que las aguas se estanquen o que la rutina no termine de diluir al grupo o de terminar con el grupo. Entonces, desde ese lugar yo puedo integrar bien mi esencia con mi personalidad, poniendo esta cuota de innovación en lo más conservador o en las partes que todavía queda como de situaciones así muy densas que como que no pueden evolucionar. Entonces yo funcione como un fusible. Entonces ahí sí, pero de lo que me tengo que cuidar es que no voy a generar todo el tiempo cambio en el otro. De esto me tengo que cuidar porque voy a obtener mucha resistencia del entorno.
como saber ver, ¿no? ¿Cuándo es el momento propicio para manifestar una idea innovadora o un consejo innovador dentro de tu familia, con tus hijos, con tu mujer, en tu trabajo, o en tu ONG, o dentro de tu iglesia, o dentro de tu partido político, o de donde sea, ¿no? Pero saber que siempre voy a tener ese dilema dentro, ¿no? ¿Soy conservador en esto? ¿Acepto esta situación o no? ¿O me resisto y trato de innovar y trato de decir mi parecer y trato de decir que estoy en desacuerdo? O sea, lo que yo digo, la fricción, ¿no? Del 4/5, del 5/6. Los nacidos el 5/4, como les decía, en el mes de abril, y los nacidos el 5/6, también esa fricción, esa fricción. Saber también que la fricción también va a venir porque lo que se construye afuera como una normalidad después de este terremoto, lo que se construye afuera como una normalidad, es como que muchas veces voy a sentir como que no formo parte de esa normalidad. Y dentro de todo eso es sano, está bien que así sea, porque yo como 5 tiendo a desestabilizar. Entonces es normal que muchas veces me sienta como fuera del mundo, hasta fuera de mi propia familia, a pesar de que tengo esa necesidad de comprometerme con mi familia, comprometerme con mi grupo. En el fondo siempre voy a sentir como que de a ratos no formo parte, ni siquiera de mi familia. Y que eso, tomarlo como algo normal, porque es esta disyuntiva, ¿no?, entre mi personalidad y mi esencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado porque si no se hace muy pero muy largo, no quiero cansar. Espero que haya sido bien clarito. Si no está clarito, por favor, avísenme. Si tienen alguna duda también, avísenme. Tienen los comentarios. Si les gustó de lo que hoy estuvimos charlando, denme un like. Si les gustan estos tipos de temas, suscríbanse. Recuerden compartir con aquellas personas que ustedes piensan que lo pueden necesitar. Como en todos los videos les digo, tomen sol, no se olviden de tomar sol, es muy importante. Los cambios vienen por la luz, nuestro ADN va a ser transformado por la luz, es información que viene de otros planos. Y si no podés tomar sol, no te olvides por las noches de abrir la ventana o subir a la terraza, mirar las estrellas, porque hay que recordar que hay una realidad mucho más grande que nosotros mismos. Buena vida y nos vemos la próxima. Chao, chao.